Y en el video anterior nos fuimos a recorrer la vida nocturna de Venezuela en el estado Carabobo. Nos sumergimos tanto que entramos a nightclub con más de 40 años de existir. Y te sorprenderá que entrevistamos a sus trabajadoras. También recorrimos el casco histórico e hicimos varias entrevistas a los residentes de la zona. Te impactará cómo está el mejor estado de Venezuela de noche. Así que después de ver este contenido, ve a ver este de la noche en Valencia. Para reconocer a los motopiruetas como deporte nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El 8 de junio de 2024 se declara como un nuevo deporte las motopiruetas en Venezuela. Esto ha causado un revuelo en el país, ya que hay un porcentaje de venezolanos que apoya esta práctica y otros que no. Tras buscar información del tema, me impactó ver que han subido drásticamente los accidentes en el país y los hospitales en el área de traumatología no dan abasto con este tema. De verdad, oigamos qué dicen los venezolanos respecto al tema. Y si dejarías que un hijo tuyo practique este deporte. Frente a qué opina usted de este nuevo deporte de las motopiruetas. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo como hija de Dios y seguidora de mi Señor Jesucristo, antes que existieran las motopiruetas, yo soy servidora de los hospitales y en traumatología eso está full de hombres con las piernas quebradas. Y todavía el presidente de Venezuela no había puesto la motopirueta. Ahora eso es una de las peores desgracias que este gobierno nos ha dejado, porque nuestros jóvenes se están muriendo en los hospitales y las madres teniendo que hacer hasta rifa para poder comprar las medicinas, porque las motos parece que como las están regalando, porque yo vivo cerca yo vivo por Terraza de Paramacay y ahí hay un negocio y todos los días traen camiones de moto. Brian, ¿manejas moto? Sí. Ok, eso es lo primordial. ¿Qué opinas tú respecto a que hoy en día las motopiruetas en Venezuela se ha vuelto un deporte? Coño, la verdad no lo apoyo, la verdad, para nada, porque primero es un peligro. No es como en otros países, que en otros países por lo menos tienen calles, por decir, llamarlas libres, tienen seguridad. Zonas especiales, exacto, pues. Son zonas especiales que son para eso, pues. Entonces, en este caso no lo apoyo aquí porque principalmente son jóvenes que, como dicen, pues, son jóvenes que están corriendo riesgo con su vida, siendo caballito en la calle, como hay un video que dice, cónchale, que no, que los motopiruetas que no son, vamos a decirlo, delincuentes si se llegan a llevar un retrovisor o algo así, cosas que no apoyo, pues. Yo aparte de moto también manejo carro, entonces no me gustaría estar en la calle y que alguno se lleve un retrovisor mío, pues, la verdad. Y ellos se van a la fuga porque es legal, pues. Exactamente, es algo que la verdad no apoyo para nada, pues. ¿Qué opina usted sobre este nuevo deporte implementado en Venezuela, las motopiruetas? Para mí las motos no son para hacer deporte. Para mí yo la utilizo y la compré para movilizarme para mi trabajo y llegar más rápido a mi trabajo, porque cosa la monto en la moto, pero no la compré para hacer deporte. La compro solamente para facilitar mi forma de llegar al trabajo. Ok. Lo más rápido posible. Ahora, otra preguntita. ¿Usted dejaría que un hijo suyo practicara este deporte? No, porque incluso yo tengo un hijo que le compré una moto y no es para que él se movilice más rápido para su universidad, llegue más rápido, no esté con la broma en el transporte, llegue tarde a la escuela, nada de eso. Solamente se la compré para que se movilice más rápido. Traslado. Jamás pensé se la compré en ningún momento para que haga deporte. Ok, bueno, muchísimas gracias, hermano. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live. ¿Qué opinas sobre que las motopiruetas hoy en día ya es un deporte? ¿Qué opinas tú de eso? Mira, yo en particular no hago motopiruetas, no me gusta mucho ese estilo, pero yo creo que eso es un deporte que podría ser más regulado, en el sentido de que no, o sea, hacer deporte, ese tipo de piruetas en las calles, creo que es un poco peligroso.
peatones, carros, ¿sabes? Entonces, a la hora de un accidente, creo que el responsable, el más afectado, creo que va a ser el que anda en el carro, ¿sabes? Es correcto. No estoy en contra del deporte, creo que puede ser un deporte, no sé si, yo no lo considero tan deporte, pero creo que puede ser algo más regulable en el país, ¿sabes? Que zonas donde especialmente que se puedan hacer eso, a cierta hora, ¿sabes? Mi opinión es esa. Ok, sí, porque tengo entendido que también hay piruetas y esas cosas que llevan a personas atrás. Personas atrás. Bueno, sí, eso es verdad. Yo creo que ya también eso depende de esas dos personas que vayan a estar ahí. Al final de decisiones de ellos que arriesguen su vida no, pero eso sí, que no arriesguen la vida de los demás, que están fuera de esa moto, ¿sabes? Y no solo eso, familia, sino que cada movimiento que hacen con la moto y el cuerpo tiene un nombre. Por lo menos Escorpión es una pirueta. Willy es otra pirueta. Bornut también es otra pirueta. Y por último, no es la palabra por último es el nombre de otra pirueta con moto. ¿Qué les parece? ¡Qué locura! ¿Qué opinan ustedes dos referente a este nuevo deporte implementado, motopirueta? Bueno, como deporte lo veo bien, pero deberíamos de tomar como que conciencia con referente a las motos porque es un peligro inminente, ya que la mayoría de los chicos jóvenes siempre sufren accidentes todos los días, a diario, pues. Ok. ¿Y usted qué opina? Yo opino lo mismo que te di ahorita, amigo mío. Eso sería más muerte para los muchachos y sería un lamentable hecho, pues, porque eso no es un deporte. Un deporte, digo yo, fútbol, básquet, béisbol. Claro, que merita resistencia, entrenar, así, pero esto no. Eso ya sería llevar a los niños, a los muchachos, a los jóvenes a la muerte. Porque un muchacho con moto no piensa, se cree más giver, se cree en lo demás y tú sabes, como que tú mismo acabas de decir, el parachoque de una moto es el conductor. Es uno mismo, claro. Es lógico. No, y es impresionante que este deporte llama a jóvenes, no llama a adultos conscientes, sino a puros jovencitos que de verdad que no tienen conciencia y no piensan. ¿Usted pondría o aceptaría que un hijo suyo practique este deporte? No, para nada. Yo estoy de acuerdo que lo prohíban. Ok, ¿y usted dejaría que un hijo suyo practique este deporte? No, para nada. Estoy totalmente de acuerdo con mi esposo. De hecho, deberían de de eliminar todo lo que es la motopirueta porque de verdad que eso es un peligro. Ok, bueno, muchísimas gracias por su opinión. Las motopiruetas vienen desde la época de los 80, en la década de los 80 en Estados Unidos. Y de ahí se propaga a Europa y a Latinoamérica entero. Y esto viene desde hace muchos años a nivel mundial, ¿ok? Entonces no es algo que están implementando en Venezuela actualmente, no lo es. Es algo que tiene muchísimos años a nivel mundial, solamente es legalizado en Venezuela ahorita como deporte esto de motopirueta. Pero ya habíamos conocido bicicross, que son bicicletas con pirueta, motocross, que son las motos rústicas con rampa y también hacen piruetas. Y lo que sucedió en Venezuela referente a las motopiruetas es legalizar lo que ya existía. Ahora bien, siento yo que responsablemente hay que regularlo al 100% por esos comentarios que también estuvimos escuchando. Que los hospitales están colapsados de niños, porque obviamente son niños que compran motos y se ponen a practicar sin un profesor, no existen ese profesor que te enseñe sin que te vayas a dar un mal golpe. De verdad, este tema me está volando los tapones, no sé a ti, pero está bastante interesante. Quisiera saber qué opina usted sobre este nuevo deporte implementado en Venezuela, las motopiruetas. Bueno, primeramente, buenas tardes, que Dios le bendiga a todos. Amén. Bueno, para mí eso existe hace muchos años, que lo hayan renovado ahorita y que haya muchos jóvenes con motos, eso está muy bien, todo está bien, me parece bien. Y me parece más malo el deporte de coleo porque aparte que te dañan los seres humanos, dañan los animales, hacen daño a los animales. Oye, correcto. Buenas tardes, que Dios los bendiga y me parece bien ese ok, gracias hermano. Motopiruetas en Venezuela. Bueno, yo creo que ese motocicleta para mí yo lo veo como un peligro para la gente que está ahí practicando ese deporte, porque es un deporte un poco riesgoso. Sí. Yo creo que lamentablemente no debería existir ese deporte porque
es un poco peligroso para las personas que van a estar montando en su moto. Familia, esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este contenido. De verdad, ya llegué a mi casita, cargo una papilla, unas frutas que traigo para la casa. Y bueno, nada, espero que te haya gustado este contenido. De verdad, se hace con bastante amor, con bastante cariño para ustedes e informarlos de todo lo que está aconteciendo en Venezuela y lo que opinan los venezolanos. Este segmento lo voy a llamar Lo que opina Venezuela. Así que si quieres ver otro video de opiniones, anda a mi canal, a la lista de reproducciones, y ahí vas a ver qué opinan los venezolanos de las elecciones, qué opinan los venezolanos de las motopiruetas, qué opinan los venezolanos del candidato Edmundo González, opositor, y muchas opiniones más. Así que, bueno, nada, les dejo. Así que, como yo les digo, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura o negocio. Así que se despide este servidor que hoy aprendió los nombres de varias piruetas de moto. ¡Qué loco! Mira, aquí está mi princesa. Se las dejo.